Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 29 de septiembre de 2021. Nos acompañan acá en estudios Patricia González, Leonardo Costa y Agustín Iturralde. En su casa, Óscar Sarlo, por ahora, en cualquier momento también se suma. Ya volveremos al 4 en la mesa, ¿no? Se aumentó el aforo de los locales. Vamos a ver si podemos ampliarlo acá. Todos vacunados, ¿no? Todos vacunados. Ayer me di la tercera dosis. Yo también, Sí, bueno. tercera dosis. De todos modos, nosotros conservamos las mamparas por ahora para separarnos, el filme en los micrófonos, y hemos agregado el purificador de aire para dar más garantías. Capaz que estamos prontos entonces para ya tener 4 acá, ¿eh? Sí, yo creo que Lo terminamos de estudiar. Segundo tema para nuestra discusión de hoy. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, expuso una vez más las diferencias dentro del Mercosur cuando envió una advertencia frontal a Argentina. Aseguró el martes que el bloque va a modernizarse y que quien esté incómodo con eso debe irse. Guedes realizó el planteo cuando hacía uso de la palabra durante un panel organizado por la Cámara de Comercio Internacional. Nós não vamos sair do Mercosul, mas nós não aceitaremos Mercosul como ferramenta de ideologia. O Mercosul tem uma proposta muito clara. Ele tem que nos permitir, ele é uma plataforma de integração na economia global. Se ele não entregar esse serviço, nós vamos modernizar os incomodados que se retirem. Brasil, que ejerce la presidencia pro tempore del bloque, tiene como prioridad, ustedes saben, la rebaja del arancel externo común, o sea, la tasa que se aplica a las importaciones desde terceros países. Guedes sostuvo que Uruguay y Paraguay ya acordaron avanzar en ese punto, pero que Argentina todavía se opone. En paralelo a esta discusión, Brasil y Uruguay impulsan la posibilidad de que los socios negocien individualmente con terceros países o bloques, un punto que es resistido por el gobierno de Alberto Fernández. Argentina, no nos impidas avanzar. Brasil se mantendrá firme en esa posición. Y Argentina parece estar muy firme en una posición antagónica de decir, nadie puede dar un paso al frente porque estoy en dificultades económicas, continuó diciendo Guedes. No dio vueltas, ¿no? No dio vueltas. Anda con vueltas. Fue al choque totalmente, ¿no? Sí. Entonces... A ver, yo creo que confirma el momento, la ventana de oportunidad que tiene abierto Uruguay para avanzar en su inserción internacional, que con condiciones que no se habían dado antes. Uruguay, no la agenda de este gobierno, sino la agenda del país, la política de Estado, lo que Tabaré Vázquez y el ex canciller Ninova no pudieron hacer. Esa política de Estado que no cambió sustancialmente entre el gobierno pasado y que es que Uruguay se abra al mundo, consiga más mercados, sea un país más abierto. No existen países pequeños, cerrados y prósperos. Los países pequeños tienen que ser abiertos para prosperar. Y bueno, obviamente no nos queremos ir del Mercosur, queremos estarlo siguiendo estando en el Mercosur. Y obviamente que el socio principal del Mercosur, el ministro de Economía, con el peso que tiene de Brasil, marque esta línea, para Uruguay es una oportunidad enorme. Cuando hablamos de bajar el arancel externo común del Mercosur, estamos hablando de bajar niveles de protección de los más altos del mundo, ¿no? Las economías del Mercosur siguen siendo las más proteccionistas del mundo. Pasaron 20 años y el Mercosur no se enteró. Los aranceles bajaron en el mundo, muchos países, y el Mercosur no se enteró. Bueno, vamos a ver qué queda de esto. Creo que Uruguay tiene que seguir con una estrategia muy prudente, pero muy decidida. Creo que el principal cambio entre el gobierno pasado y así como hay una política de Estado hacia dónde quieren ir, no hay diferencias sustanciales. Sí hay una diferencia en la energía, en la agresividad que se le pone a ese intento de conseguir acuerdos. Bueno, creo que hay que aprovechar muy bien el tiempo, porque esto no sabemos cuánto va a durar. Óscar, ¿seguís tú ahora? Bueno, sí, la impresión que me da esto son distintas, ¿no? Pero una, en cuanto a quién es el portavoz de esta respuesta a Argentina, ¿no? El ministro de Economía. Antes había hablado por Argentina, había hablado el presidente, y ahora es el ministro de Economía de Brasil que le responde de una manera bastante provocadora, digamos, ¿no? Pero bueno, eso confirma, sí, lo que está diciendo Agustín recién, que el momento es ahora, la debilidad de Argentina sigue siendo tremenda en esta coyuntura, y claro, probablemente esto fue lo que ya lo comentamos en una tertulia anterior. Creo que nuestro presidente apreció bien el momento cuando lanzó la idea, que ya estaba conversada obviamente,
y bueno, ha generado todo tipo de apoyo, ¿no? Inclusive al interior de la Argentina debe tener un apoyo bastante grande. Ahora seguramente se sumó Chile, y bueno, y contando con Brasil, parecería que todo esto puede prosperar, ¿no? Ahora, bueno, hay que esperar los estudios, pero los tiempos parece que han cambiado, y los dos matones del barrio están filosos, ¿no? Así que va a estar interesante este proceso. A ver, yo creo que mucho de lo que dice Guedes tiene que ver también con la política interna de Brasil, más allá de la pelea con Argentina. Y me refiero a una política que tiene que ver con la preelección que está viviendo Brasil. Y bueno, lo que es raro en un ministro brasilero es que pierda lo que era la tradición en Brasil, que era la diplomacia. Porque se puede decir lo mismo sin cortar tan grueso el asado. Lo que pasa es que él no es el diplomático. No, pero el problema es... Él no es Itamaraty acá. Itamaraty era lo que manejaba la política exterior brasilera. Ya en Brasil, Bolsonaro ha hecho que cualquiera maneje la política exterior. Dicho esto, y creo que no hay que perder de vista que estamos en procesos electorales. Sí me parece que es una oportunidad para Uruguay de tratar de colarse en tratar de hacer acuerdos, como nos pasó con México en su momento, en un momento de debilidad entre Brasil y Argentina, que nos permitieron firmar con México, y creo que el saldo neto del acuerdo con México ha sido muy positivo. Obviamente en China es otra historia, y lo dirán los que saben y los que estudian. Pero sí me llama la atención, reitero, como la debilidad de Argentina hace que Brasil pueda estar como está. La debilidad en materia de relaciones internacionales de Argentina es notoria, evidente, y la falta de rumbo de Argentina es también notorio y evidente. Y creo que por los próximos 2 años, y no por el gobierno que está, sino por la debilidad que tiene el gobierno actual, va a quedar más algo parecido. Veremos qué pasa con Brasil. Sí, yo veo esto con muchísima preocupación. Creo que esto que dice Neco sobre la diplomacia, yo no me considero la persona más diplomática, pero cuando uno tiene, ¿no?, en esto de ponerse los trajecitos, cuando uno tiene el trajecito de la persona que tiene que hablar en nombre del país, debería tener un poco más de criterio de formas, y creo que esto el sistema internacional sabe de sobra por qué la diplomacia es tan importante en la construcción de los vínculos en los estados, ¿no? O sea, me parece algo como una práctica que estamos asumiendo como corriente, que es bastante terrible y sobre la que tendríamos que discutir. No me parece menor lo de la forma. Lo segundo, los dilemas internos de los países, ¿no? Estamos en un punto, seguramente este año, ¿no?, va a ser un punto de mucha tensión, porque Argentina acaba de cambiar su ministro, ¿no?, y poner al jefe de gabinete como el ministro de Relaciones Exteriores, que me parece que ahí hay un cambio, ¿no?, interno del Frente de Todos importante, y las elecciones de Brasil, que la verdad es que el ministro habla como si no estuvieran por perder las elecciones, ¿no? O capaz que con la libertad de que sabe que va a perder las elecciones, y entonces le queda un tiempo y va a poder decir lo que quiera. Pero ahí hay una cuestión de cómo qué nos pasa en este momento con los grandes países en disputas internas, ¿no? Ahora, yo sí discrepo en algo profundamente con Agustín, es que Uruguay viene siguiendo el mismo camino. No, Uruguay no viene siguiendo el mismo camino. Uruguay en este periodo se alineó con Brasil. Uruguay está alineado con Bolsonaro. Uruguay en este periodo decidió en qué lugar se para entre los dos bloques y planteó una posición, ¿no? Eso lo podemos leer en todos los últimos encuentros del Mercosur y en los planteos comunes que ha tenido la calle con Bolsonaro. Entonces, cuando dice no tiene ideología, ¿a qué se refiere que no va a tener ideología? ¿Que no va a tener una ideología de izquierda o que no va a tener ideología? Porque ideología tiene, ¿no? En las discusiones son discusiones ideológicas, y la discusión de la integración regional es una discusión profundamente ideológica y profundamente política, en la cual este gobierno ha cambiado su línea y su posicionamiento. No es lo mismo, porque me molesta y me rechina esto de, es lo mismo que en el periodo anterior porque ya habían hecho acuerdos con China. Sí, pero acá nadie había planteado romper el Mercosur para ir a hacer un acuerdo con China. Entonces, hay que hacerse cargo del cambio de posición política, y que ese Estado relativamente neutro, chiquito, en el medio de no sé qué, no es más.
y ahora tiene un alineamiento político. Otra vez Agustín se sonríe. Un día vamos a tener que discutir el tema que Patricia siempre te decía que todo es ideológico. Yo creo que Patricia confunde que algo tenga. No confundo. Podemos tener diferencias. Bueno, no es una confusión. Bueno, yo creo que Patricia no está viendo, no sé cómo plantearlo sin que te lo tomes que a mal. tenés diferencias conmigo, con los Yo pensamientos. creo que no son. Claro, no es que no entiendo. Que no... Bueno, no te enojes. Te pido disculpas si te ofendiste, no fue mi intención. No. Pero lo que quiero decir es, para mí no todo es ideológico, sí todo tiene ideas, todo tiene principios. Ideología es otra cosa, para mí. Ideología es un discutamos cuerpo... qué es ideología. Perfecto, por eso, y a eso iba, creo que no te voy a invitar a discutir, bueno, qué es ideología, que creo que vos a todo le pones un mote ideológico, que no lo es ideología, que es un cuerpo de ideas mucho más cerrado, que otra cosa que tenga ideas, principios, que haya valores detrás. Para mí lo es. Dicho eso, Uruguay no cambió sustancialmente su política en materia de inserción comercial. Cuando el comercial. Sí, yo estoy hablando de política, yo estoy hablando de política. Bueno, pero vos me dijiste que estás de acuerdo con lo que dije yo, y yo fui el que introduje el tema, así que... Yo voy a pelear un poquito con Patricia, si me permite. Déjame tener, que el presidente Tabaré Vázquez fue a China, se sentó a la mesa con Xi Jinping, con la hoy intendenta Carolina Cose, con todos los ministros, bailaron el tango y presentaron que querían hacer un TLC y que querían ir para adelante con un TLC, y no llegó a tanto por motivos que no están del todo claros. Hay gente que dice que fue China, hay gente que dice que fue Uruguay, por algún motivo no prosperó más, pero volvió a integrar muy parecida, con menor potencia, pero esa misma discusión. Bueno, pero si hacemos el acuerdo con China, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Se enoja Brasil? ¿No se enoja Brasil? Fue lo mismito, con un volumen un poquito más bajito. A ver, yo creo que el gobierno anterior tuvo una política mucho más pro intereses económicos, a diferencia del Frente Amplio. Y por eso quiero pelearlo un poquito a Patricia. A ver. Yo creo que si Tabaré Vázquez hubiera tenido un apoyo más fuerte de parte del Frente Amplio, probablemente el tren con Estados Unidos se hubiera tomado. Sin duda. Y probablemente Nick Noboa hubiera avanzado mucho más en esto. Lo que pasa es que las tensiones internas que hay en el Frente Amplio hicieron que creo que hay como una especie de dos visiones sobre el tema. Y lo cual es parte de la realidad, no lo estoy criticando, es un dato del problema, tal cual es. Es una buena noticia. Sí, puede ser. Que el partido esté a la izquierda del gobierno, para mí es una buena noticia. Digo, para el partido. Y que el partido le ponga límites al gobierno es una buena noticia. Por lo pronto puede evitar que se fagocite al partido, el gobierno. Bueno. Pero bueno, yo sí creo, y con esto, que los países tienen que defender intereses. Y por supuesto tienen que tener las solidaridades que correspondan, pero lo primero es la solidaridad con el pueblo uruguayo. Oscar pide pista. Bueno, sí, yo creo que hay una cierta continuidad en lo que inició el Frente. Obviamente hay otro entusiasmo y quizás otra estrategia más que va por otro lado en el actual gobierno, que nos va a diferenciar con lo que hizo, lo que programaba el Frente. Eso no cabe duda, porque obviamente nos plantamos distintos frente a esta problemática. Pero en la búsqueda de un acuerdo de libre comercio, eso creo que hay una cierta continuidad que alienta la posibilidad de que haya algún acuerdo sobre esto, que sería bueno, porque tiene que ser algo sustentable. Yo quiero simplemente mencionar, porque no he podido ver ninguna profundización de esto, porque se mencionó recién al ex vicepresidente, bueno, se me fue el nombre, Rodolfo Noboa, que cuando lo entrevistaron sobre esto, se mostró escéptico, diciendo que sí, que se había intentado, pero que ahora, más allá de todo lo que aparecía, lo veía con cierto escepticismo. Como que no era tan fácil, era muy complicado, que había, cuando se empezaron a ver las negociaciones, y sobre todo desconfiaba mucho que Brasil, al final del día, estuviera de acuerdo con esto. Entonces, trató muy bien para posicionarse, me parece que eso muestra una vocación, pero hay que dejar que las cosas avancen. Y van a avanzar más en la medida que nos pongamos de acuerdo, eso está claro, ¿no? En la medida que sea un pujo de un gobierno, es muy poco tiempo. Esto tiene que ser una política de Estado, nuevamente. No volvamos a cometer el mismo error del apurón con el cual entramos al Mercosur, que era para no perder el tren, y se pensó muy poco, ¿no?
Y bueno, ahora estamos otra vez en una encrucijada y bueno, creo que tenemos que ir madurando este tipo de cosas. No, yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que dice Oscar, de que es verdad, hay que ver qué pasa con esto, falta muchísimo, qué pasa con Brasil realmente, qué pasa con China realmente, cómo se paran los otros grandes países, me parece que hay que esperar, nada es concreto y falta mucho. Creo que el sentido de, bueno, nosotros tenemos que, un poco lo que decía Neco recién, defender lo nuestro, ver qué es lo mejor ese es nuestro rol, el rol de nuestro gobierno, y aprovechar, bueno, las ventanas de oportunidad. Suena una alarma, una llamada. Teléfono. Suena el teléfono, como decía la canción. Perdón, y aprovechar la ventana de oportunidad que se nos abre aparentemente, creo que sí, bueno, y después ver qué pasa con todo esto. No, yo una cosa sobre esto que decía Neco, porque me parece una discusión por demás interesante, la del posicionamiento de los partidos diferentes al posicionamiento del Estado, y yo creo que en realidad es bueno que el Frente Amplio como fuerza política dé las discusiones adentro y condicione los posicionamientos políticos, porque creo que desde afuera se hace, no, porque acá hay dos discusiones y esto queda claro como en la discusión con Agustín, ¿no? La discusión económica sobre la inserción internacional, que es por demás importante y que yo sí puedo entender y compartir que ahí hay una línea común, ¿no? O no sé si una línea común o un espíritu común. Ahora, otra cosa es el posicionamiento político, y no me parece menor cómo se paran. Entonces, el perfil alto que viene teniendo el presidente, tomando posición, tomando postura y tomando un lugar, no es el lugar clásico de Uruguay como el chiquito más conciliador. Lo digo así porque me parece que tenemos una tradición de posicionamiento en la política exterior mucho más articuladora y conciliadora, ¿no? De generar acuerdos, que en este momento político, ¿cuánto se necesita en este Mercosur y en esta... Porque vos me podés decir lo que quieras del Mercosur, pero es el espacio en el que se sientan los presidentes a tener discusiones. Entonces no es un lugar cualquiera para América Latina, no es menor, no solo tiene que ver con los acuerdos económicos que haces, tiene que ver con el espacio político de construcción regional. Entonces, falta ahí no sé, eso de estadistas siempre me molestó mucho porque entre otras cosas siempre son varones los estadistas, ¿no? Pero una persona como que articule... Y las estadísticas mujeres. Bueno, ¿viste? Háblame de desigualdad de género. No, a ver, lo que dice, dos cosas. Lo primero, los partidos y el gobierno, la historia del Partido Colorado que se lo terminó comiendo el gobierno y bueno, y es un dato y un problema. Yo igual creo que lo que está pasando en el Mercosur es interesante y que se digan las cosas de frente y que se haya un debate y que incluso sea un debate acalorado como pasó con Lacalle y Fernández, creo que es algo positivo. Y lo digo por la siguiente manera, esas reuniones que todos son amigos y no pasa nada y toman cóctel y sacan la foto de la reunión, a mí me parece que no aportan nada y que de alguna manera, yo me acuerdo cuando Brasil nos decía que éramos el enano molesto, y eso ocurrió durante el gobierno de Valle y Collor, y que Uruguay era el enano molesto. Y bueno, Uruguay tiene que ser el enano molesto, porque en definitiva es el país que más ha perdido con el Mercosur, en términos económicos, y el que menos saldo positivo tiene en todas las áreas. Entonces me parece que molestar y aprovechar que hay otro grandulote que también tiene ganas de molestar, me parece un tiempo interesante por lo menos. Hablando de tiempos, oyentes marcan que se vienen las elecciones y que en Brasil va a ganar Lula. Esto lo dice, por ejemplo, Alfonso, ¿no? Entonces, sí. Bueno, la mayor parte de las encuestas se incorpora ese dato en este análisis, ¿no? ¿Cómo queda Uruguay en ese proceso? Qué interesante, ¿no? A mí me parece interesante. Ojo que Brasil, hay un tema de cambio de gobierno, pero también un tema de economía política de Brasil, de que los industriales paulistas siguen siendo importantes, pero el sector aeroexportador brasileño ganó mucho peso. Claro, y son los que están empujando este cambio de política. En Brasil, hasta la dictadura fue muy proteccionista, muy estatista. El cambio de política, obviamente, el cambio de gobierno pesa, pero también tiene una economía política ahí, y eso no cambia radicalmente por el cambio de gobierno. Obviamente hay otros síntomas. También en Argentina, en Argentina el gobierno argentino de Alberto Fernández va a perder las elecciones y también puede haber un cambio para otro lado. Creo que es verdad
lo que por eso mismo... Va a perder la selección. A ver, tiraste un vaticinio ahí. Las PASO. Sí, bien. Y ahora en Bien, no, porque dijiste, Alberto Fernández va a perder las elecciones. No, pero todo indica que en noviembre va a perder las elecciones Alberto Fernández y eso no quiere decir que deje el gobierno Alberto Fernández, sino que se le va a complicar la mayoría parlamentaria, el manejo de la relación con el Congreso. El apoyo político cambió la correlación de fuerza en Argentina. Y más aún, y si fuera así como dice el oyente, más aún hay que aprovechar el momento, más aún hay que aprovechar la oportunidad. Para aliarse con Bolsonaro. No, para aliarse con Bolsonaro no, es por Uruguay, no por Bolsonaro. No todo gira alrededor de Bolsonaro, gira alrededor de Uruguay, de la gente, del trabajo, de la empresa uruguaya. Está bien. Sí. Y otro es un poco más ácido todavía. Carlos dice, no nos hagamos ilusiones con estas declaraciones. Brasil históricamente ha sido una veleta. Y lo seguirá haciendo. Hay una frase que dice, infelizmente eu virei. Infelizmente eu virei. Eu virei. Y recordemos, agrega, cuando Lula miró para el costado, mientras Uruguay tenía con Argentina el incidente de los puentes. ¿Cuáles son las últimas novedades en esta materia acá en Uruguay? Bueno, empezó a trabajar el equipo negociador del gobierno en el estudio de factibilidad del TLC con China. El equipo que representa a Uruguay comenzó a negociar con China el estudio de factibilidad para un posible TLC. Según se informó en el día de ayer, este grupo trabajará bajo la supervisión del canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía Azucena Arbeleche. El coordinador será el jefe de gabinete de Cancillería Fernando López Fabregat y como alterno actuará el director de la Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga. ¿Qué más? Además de Economía y Cancillería, estarán convocados a participar de estas reuniones los ministerios de Ganadería, de Educación y Cultura, de Industria y de Ambiente, entre otros. El siguiente paso, según se dijo ayer, será reunirse con las cámaras empresariales. Eso fue lo que anticipó el canciller hablando en rueda de prensa. Recordemos que tanto en el gobierno uruguayo como en el chino, la idea es finalizar este estudio antes de fin de año.